Jeremías capítulo 2. Vivía en el fondo de la casa de mis padres, en el departamentito perfecto. ¿Se acuerdan? Un departamentito que tenía 15 metros de superficie. Y yo siempre decía que era perfecto porque usted sentado de la mesa podía abrir la puerta del baño, la puerta de la cocina, la puerta de la heladera, todo. Era así de chiquitito. Ahí pasé los peores momentos de mi vida, como también los mejores. Compartíamos el baño con lo que mi mamá tenía al lado y mi hermana un taller de costura con las chicas. Y comíamos una vez por día, y ya lo sabe. Pero yo me acuerdo que atinaba, allá por media mañana, estaba sin trabajo, en una necesidad espantosa, y lo único que atinaba era poner música para que nadie escuche mis gritos, tirarme al piso y llorar hasta no tener más lágrimas. En esos días aprendí lo que es depender de Dios. Y yo quiero en esta mañana hablarle acerca de lo que es depender de Dios. Diga conmigo, depender de Dios. Dígalo más fuerte porque no lo escuché. Depender de Dios. En Jeremías capítulo 2, en el versículo 1 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a oídas de Jerusalén, diciendo así ha dicho Jehová, me he acordado de ti. Fíjese qué interesante que Dios está diciendo, me acordé de ti. Y ayer mientras yo estaba terminando este mensaje y estaba delante de Dios, el Señor me dice, me acuerdo cuando aprendiste esta lección. Me he acordado de ti. Mire lo que dice, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Diga conmigo, tierra no sembrada. Dígalo más fuerte, tierra no sembrada. Otra traducción dice, aún me acuerdo de la pasión de tu juventud, de tu cariño como de novia, cuando me seguías por el desierto, por la tierra sin cultivar. La Biblia textual, quiero que le preste atención, dice este versículo, recuerdo qué ansiosa estabas por complacerme, cuando eras una joven recién casada, cómo me amabas y me seguías aún a través de los lugares desolados. Dios está diciendo, me acordé del inicio de nuestra relación. Me acordé de ese momento donde vos me seguías sin tener un sustento no visible. O sea, me seguías, me acompañabas cuando no tenías un sustento visible. Cuando sencillamente el amor lo era todo. Me acordé de esa época, de esa experiencia, y hace una alegoría entre esa mujer, esa jovencita recién casada, que no hace tantas preguntas, que sencillamente dice contigo pan y cebolla. Hoy dicen contigo departamento, casa, auto. Pero en mi tiempo, en el tiempo que yo me casé, y no por ser viejo, yo quiero decirle que estoy entrando en este mes y cumplo 27 años de casado, más 3 años de novio, más 1 año de previa, 31 años. Esa mujer está loca por mí. Y la tengo loca, ¿verdad? Pero dice, y hace una alegoría entre esa mujer, esa doncella que se casa y que no hace demasiadas preguntas. Los tiempos han cambiado y hoy calculamos mucho más y no está mal. Pero lo cierto es que aquella época donde no importa, mi amor, no tenemos casa, no importa. No, y por no hacer esas preguntas, mi señora terminó ese departamentito. Entonces Dios le dice, me acordé de esa experiencia, que es la experiencia de una mujer donde
sencillamente sigue a su amado por una sencilla razón, lo ama por encima de todo y no hace tantas preguntas, no hace tanto cuestionamiento, no hace tantos cálculos, me está siguiendo a pesar de que la tierra era una tierra que no había un sustento visible, no tenía nada de qué aferrarse, no tenía nada de qué agarrarse, sencillamente me seguía porque yo era su amo, su Señor. Qué interesante. Porque de alguna manera Dios le está diciendo, me seguías porque dependías de mí. Tenías un amor tan ciego, por decirlo en buenos términos, tenías un amor tan fuerte hacia mí, que a pesar de que no tenía ningún sustento, igual estabas conmigo porque dependías de mí. Y yo quiero decirle que no nos gusta la dependencia, por todo lo contrario, somos más amigos con la autonomía y no con la dependencia. Al ser humano no le gusta depender, y no me estoy refiriendo de la dependencia de otra persona, sino me estoy refiriendo a la dependencia de Dios. Somos individualistas y nuestra sociedad, a medida que va pasando el tiempo, nos volvimos mucho más individualista, mucho más solitario, y en cierta manera estamos viviendo un momento donde lo único que importa es lo mío y lo mío. Hay frases de oro que yo se las había anotado para que nos divertamos juntas, pero hay frases de oro que, por ejemplo, hoy usted lo puede encontrar desde la autoayuda, que te dice, no dependas de nadie. Vive tu propia vida. Vuela tu propio vuelo. No permitas que nadie te limite. No permitas que nada ni nadie te frene. Frases muy bien intencionadas, y de hecho quiero decirle que muchas adhiero, pero que se refieren únicamente a la relación humana de uno con el otro. Pero yo no estoy hablando de esa relación, yo estoy hablando de la relación hacia Dios, donde el ser humano no se da cuenta la necesidad que tiene de depender de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero al ser humano no le gusta depender de Dios, prefiere la autonomía, y hay una gran diferencia. Dependencia significa subordinación a un poder mayor, a una autoridad o a una jurisdicción. Dicen los que saben que dependencia es estar bajo la protección y el mando, la autoridad de un superior, y en términos generales, dependencia es sujeción. Diga conmigo, sujeción. Sin embargo, autonomía quiere decir todo lo contrario. Autonomía dice que es la potestad que se tiene de regirse por normas propias y leyes que un individuo se autoimpone sin rendirle cuentas a nadie, condición de quien por ciertas cosas no depende de nadie. O sea, el individuo que se pone sus propias reglas, que nadie lo manda y que no le gusta rendirle cuentas, ¿a quién? Ese es nuestro problema. No nos gusta rendir cuenta, y menos a Dios. Y entonces el ser humano se siente tan poderoso que no quiere ponerse bajo Dios porque no quiere rendirle cuentas. Y yo quiero decirte que aunque no te guste y aunque no estés de acuerdo, tarde o temprano todos rendiremos cuentas delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, que Jesús, cuando habló de las parábolas, siempre enseñó lo mismo, que al final del cuento iba a venir el jefe y le iba a pedir cuentas. Y yo sé que no te gusta dar cuentas. Yo, por ejemplo, yo cuando le digo a Ceci, ¿dónde estuviste todo el día? Yo no sé si, muchacho, yo no sé si a ustedes les pasa, que yo a mi mujer le tengo que poner un GPS para ubicarla, ni con el celular. Y entonces cuando le digo, ¿dónde estuviste que no te puedo encontrar? Y me dije, debe ser que tengo cosas que hacer. Ah, perdón. No nos gusta rendir cuenta porque de alguna manera que nos sentimos con la obligación de que tengo que responder. Entonces ese es el gran problema de que muchos hombres no se acercan a Dios porque dice que es Dios, que te va a pedir cuenta, que es un Dios, es un ser superior al cual me tengo que someter. Yo no le doy la vida a nadie. Yo soy dueño de mi vida. Yo encontré un empresario una vez, un empresario que entraba a mi oficina y me decía, yo no necesito de nadie. Mire qué sencillo Dios. Le tocó una vértebra, le hizo así, mirá, ¡pac! Y ahora usted lo ve que anda arrastrándose por el piso. ¡Ah! No era que no necesitabas de nadie. Solo una vértebra.
Solo, mire este que tengo acá enfrente, una vez Dios le tocó el dedo gordo, andaba necesitando toda la familia, le da vuelta hasta el perro te tuvo que ayudar. Fíjense qué sencillo que es Dios. El ser humano se siente tan poderoso que dice, ¿qué es eso de la religión? Porque la religión, ¿qué es eso? Y que encima los pastores y cuenta todo eso. Bueno, no es mi caso, pero lo cierto es que, mire, hay pastores que usted le tiene que rendir cuenta hasta cuándo se tiene que ir de vacaciones. Y yo eso lo empiezo ahora. El único que tiene vía libre es el que se va a Mar de Ajó, el que no se queda acá. El que se va a Miami va a tener que pasar por esta visa. No nos gusta rendir cuenta. El ser humano prefiere la autonomía. Yo con mi vida hago lo que quiero, no rindo cuenta a nadie. ¿Qué es eso? Y entonces vivo mi vida, vivo como animalitos. Mire, es increíble. Gente inteligente, ingenieros, arquitectos, profesionales, empresarios, necios, que se creen tan poderosos porque están sentados en una silla de oro, porque tienen salud. Yo no necesito de nadie, yo no necesito ni de Dios, yo no dependo de nadie, yo dependo de mí. Vaya que Dios le toca un poquito la salud, va a ver cómo depende de todo el mundo. Vaya que tengo un hijo internado en un hospital y vamos a ver cómo termina. Hasta el más ateo de todo en esa instancia dice, quiero a Dios. Diga conmigo, dependencia de Dios. Entonces vamos a vivir la extraordinaria experiencia de lo que significa depender de Dios. Tome nota. ¿Qué significa o qué experiencia nosotros vivimos cuando tenemos que depender de Dios? En primer lugar, yo quiero decirle que depender de Dios significa vivir la decisión. Somos personas que tomamos decisiones. Y cuando dependemos de Dios, esa experiencia, no es una experiencia abstracta, es una experiencia que se vive. Es una experiencia que la tenés que vivir. No es de teoría, no es de manual, sino que es una experiencia que llega en un momento de tu vida donde te das cuenta que todo lo que te pasa y que todo lo que te tiene que pasar y que tu vida misma está en las manos de Dios. Si yo le preguntara a cualquiera de ustedes si ha puesto su vida en las manos de Dios, seguramente que me diría que sí. Pero con toda honestidad le digo, lo dudo. Porque depender de Dios es una instancia donde la decisión se tiene que vivir. Diga conmigo, la decisión se tiene que vivir. Solo un hombre que es capaz de conocer a Dios en la profundidad que lo conocía, llamado Abraham, puede rechazar una oferta tan increíble como la que él rechazó. Y a mí me gustaría que usted abra su Biblia en Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14. Le voy a contar un poquito lo que estaba pasando. 5 reyes babilónicos lucharon contra otros 4. En realidad, estos 5 reyes se quisieron sublevar a los otros 4. Estoy hablando de naciones como Sinar, como Elazar, Elam y Goim. Estas 4 ciudades sometían a otras 5, llamadas Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim y Zoar. O sea que 4 naciones tenían sometidas a otras 5 naciones, a las cuales le pagaban impuestos y le pagaban tributo hasta que se cansaron y se rebelaron. Y estos 5 reyes, con todos sus ejércitos, se levantaron en armas contra estos 4 con una sola intención: quedarse con sus riquezas. O sea, no había una historia que no sea un interés económico. En realidad, estos 4 reyes querían las riquezas de estas 5 naciones y lo único que querían de alguna manera defender eran las riquezas de 5 naciones. Dentro de estas 5 naciones, la más conocida es Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Y yo cuando dije Sodoma y Gomorra, usted inmediatamente lo identifica, pero habían otras 3. La Biblia y la historia nos hace ver que estas naciones eran riquísimas. De hecho, Sodoma era conocida como una nación próspera. Diga conmigo, próspera. De hecho, que usted se acuerda que el sobrino Lot de Abraham, cuando eligió irse de su tío, ¿se fue para qué lado? Se fue para el lado de
Sodoma porque dice que la ciudad la vio próspera. ¿Por qué? Porque nos gusta la prosperidad, nos hace bien y no es lo mismo. Diga conmigo, no es lo mismo. ¿A cuánto le gustaría vivir en un barrio, por ejemplo, un barrio ilustre, prolijo, bendecido como el de Isidro Casanova, por ejemplo? Y no sé de qué se ríe, pero yo nací ahí. ¡Wow! Cuando usted está en el puerto de Mar de Ajó, dice, ¿qué Miami ni Miami? Lot se fue a Sodoma porque en Sodoma estaba el dinero, las riquezas. Usted conoce la historia, que se arma la batalla y entonces Lot es apresado porque estos 4 reinos triunfan sobre los otros 5. Al triunfar 4 reinos sobre los otros 5, se convirtió en un botín de guerra de 9 naciones. Para que usted me vaya siguiendo. O sea que lo que está acá en tema es que había un botín de 9 naciones, porque dice la Biblia que cuando estos 4 reyes triunfaron sobre los 5, se llevaron toda la riqueza de las naciones, se llevaron todo el oro, se llevaron las perlas preciosas, se llevaron el dinero, se llevaron todas las riquezas, pero cometieron un error, se llevaron a Lot. Y entonces uno que escapó de la guerra va y le dice a Abraham, Abraham, fuimos conquistados y tu sobrino fue llevado como premio. Y entonces la Biblia nos cuenta que Abraham con 318 esclavos nacidos en su casa. Dice que Abraham se armó en batalla y fue con 318 siervos nacidos en su casa. Diga conmigo 318. ¿Vio que tenemos la imagen de que Abraham es el viejito? ¿Vio cómo nos imaginamos? ¿Cómo nos imaginamos a Abraham? El viejito arrugado que anda persiguiendo a Sara a ver si la agarra, ¿verdad? Porque tenemos la idea de que Abraham, el padre de la fe, no considerando su cuerpo como muerto. Y entonces la misma imagen nos va centrando de que Abraham es un viejito que anda todo, ¿verdad? A paso lento, porque ya tenía sus años. ¿Usted está bien o quiere que arranque de nuevo? Viene bien. Me va siguiendo los 4 contra los 5, ¿verdad? Abraham con 318. Primero yo me pregunté, qué increíble habrán sido esos 318, que solo con 318 conquista a los que no pudieron con 5 naciones. O sea, 5 naciones no pudieron contra el ejército de 4 naciones, y un viejito llamado Abraham, con 318 esclavos, le cae de noche y le pega una zaranda, una paliza, que no solamente libera a su sobrino, sino que la Biblia dice que Abraham se quedó con todo. Diga conmigo, se quedó con todo. ¿A cuánto le gustaría eso? Un barco pirata, algo de eso. Quedarte con todo. Primero es increíble la aclaración de que Abraham se fue con 318 esclavos nacidos en su casa. Hace esa aclaración la Biblia porque quiere decir que tenía otros esclavos, pero en este caso, como la batalla era muy dura, se fue con los nacidos de la casa. ¿Por qué Abraham se fue con los nacidos de la casa? Indiscutiblemente él lo sabía. Los nacidos en su casa tenían otra dependencia, otra relación, tenían otro sentido de pertenencia y cuidaban a Abraham mucho más. Y entonces Abraham sabía que la batalla era dura y lo único que los podían acompañar eran los esclavos que nacieron en su casa, porque tenían dependencia, tenían una relación personal y no eran los esclavos que habían caído. ¿Qué quiere decir eso? Que los únicos que siempre van a estar son los nacidos de tu casa. El que tiene oído para oír. Por eso cuando te caiga un filisteo incircunciso, míralo al costado. Ese viene de otro lado. Hasta que lo abrazás como hijo. ¿No es cierto, Carlos? Con 318, ¿cómo habrá sido Abraham? Entonces le voy a cambiar la imagen de Abraham por unas horas. Abraham no es el viejito, Abraham es el guerrero. Abraham es el hombre que le chorrea el coraje. Un hombre de coraje, diga conmigo, de coraje. Porque quiero decirle, para que sencillamente desnaturalizar un concepto de que la fe es una cuestión idílica. Y yo le creí al Señor. No, hermano, para creerle al Señor usted tiene que tener coraje. Diga conmigo, coraje. Tiene que tener mucha hombría para creerle a Dios. Creerle a Dios no es cuestión de emociones.
que ser hombre para creerle a Dios. Hay que estar bien firme para creerle a pesar de todo. Hay que tener bien puesto el carácter para creerle a Dios a pesar de que no lo ven nada. Abraham era un hombre de carácter, era un hombre de temperamento que cuando se enteró que su sobrino estaba en problema, armó a 318 y con 318 le cayó a estos 5 reyes que habían conquistado a los otros 4, les cayó encima, se quedó con toda la riqueza, liberó a su sobrino y dio la gran victoria. Denle un fuerte aplauso a Dios. Estamos hablando de un botín de guerra de 9 naciones, en las que estaba Sodoma, pero había otras. Estamos hablando de mucha plata. Estamos hablando de miles y miles. Otra vez este pastor está hablando de dineros. Yes. Una riqueza, un botín, hermanos. En aquel tiempo, el que conquistaba otra nación tenía un solo derecho: quedarse con el botín y las personas que elegía. De hecho, que las naciones se hacían poderosas cuando conquistaban a otras más débiles. Dueño de semejante riqueza, vaya conmigo a Génesis capítulo 15, en el verso 21, es Abraham el que viene con toda la riqueza. Diga conmigo, viene con toda la riqueza. Con los camellos cargados, el botín de guerra y todos los esclavos liberados. Entonces le sale al encuentro los reyes que habían perdido y que le recuperó el botín. En aquella época le correspondía al vencedor el tributo. Entonces en el versículo 21, entonces el rey de Sodoma le dijo a Abraham: dame las personas. Entra a la negociación, como usted cuando negocia con su mujer. ¿Cuántos negocian con su mujer acá? Entonces usted no tiene un matrimonio feliz. Estamos en plena negociación. Mire lo que le va a decir el rey de Sodoma a Abraham. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Le correspondía por derecho, le correspondía porque él lo había logrado, le correspondía por ley de la época, le correspondía. El rey de Sodoma le dice, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. ¡Wow! ¡Qué hombre increíble! Es dueño de los tesoros de 9 naciones. Tiene los tesoros de Sodoma en sus manos. El rey de Sodoma le está diciendo: quédate con todo. Y Abraham sencillamente dice: no, yo alcé mis manos al Dios creador del cielo y de la tierra. No, yo no dependo de tu riqueza, rey. Yo no dependo ni siquiera de este botín. Yo dependo del creador del cielo y de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso a Dios. Yo hubiera negociado. Yo hubiera dicho: bueno, considerando la oferta, pues yo me he sacrificado, yo puse mi botín, yo puse mis siervos, me acompañaron. Lo que ustedes ineptos no pudieron, yo lo pude. Porque ustedes no pudieron, pero yo pude. Le correspondía y tenía el derecho. ¡Qué decisión más increíble! ¡Qué decisión más profunda de un hombre que expresa una intención que a lo largo de toda la Biblia ahora vamos a ver! Ahí hay gente que no se da cuenta. Acá, por ejemplo, está Daniel y dice: levante sus manos. Y hay gente que está así.
Yo los veo. Usted trajo sus brazos, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué cuando Daniel, Gustavo, Luca, Javi o el que fuera esté aquí le dice levante sus manos, ¿por qué se me empaca? Porque hay algunos que se empacan. Además, yo nací en una iglesia que no se podía levantar las manos en la iglesia. Mire qué absurdo. Si la Biblia entera habla de lo que es levantar las manos. ¿Usted qué cree por qué levantamos la mano? Porque por eso usted no lo entendió. ¿Usted cree que levantamos las manos sencillamente para verificar que no nos haya abandonado? Si usted identifica que lo abandonaron, baje el brazo, hermano, no hay problema, levántelo así. Le doy una técnica. Usted puede levantar las manos así. Cuando Abraham dice, he levantado, he alzado mi mano, algo sucedió. Algo tuvo que haber vivido este hombre. Este hombre no le está diciendo al rey de Sodoma, yo dependo de Dios. Yo no dependo de las circunstancias, yo no me ensucio las manos con ninguna riqueza porque yo no dependo de la suerte, yo no dependo de ganar el king, yo no dependo de la suerte de otros, yo aprendí a depender. ¿Qué le pasó a Abraham? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo semejante decisión? ¿Por qué se pudo sostener en esa decisión? Yo creo que usted me acompañe, vuelva a Génesis capítulo 14, verso 17. Cuando volvía de la derrota de Kerdolaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Era el valle de la victoria, era el valle donde se repartían los despojos, era el valle donde los reyes se sentaban a repartir el botín. Podían demorar una semana, podían demorar meses en repartirse el botín. Verso 18, dice que entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó, ¿qué dice? Pan y vino. Hebreos capítulo 7 dice que Melquisedec era el sacerdote de tiempo eterno. En la clase bíblica nos vamos a divertir este año, porque ¿quién es Melquisedec? Ahí dice Hebreos que es sacerdote del Dios Altísimo, que no tiene ni principio de días ni fin de días, pero no es Jesús. Pero dice que es sacerdote, porque siempre entre el cielo y la tierra, desde que el hombre cayó, siempre entre el cielo y la tierra tuvo que haber alguien que interceda por los hombres, llamado sacerdote. Hasta que Dios lo estableció en la ley, había un sacerdote que se llamaba Melquisedec, que tiene una impronta, que hoy no es el día y no lo voy a discutir, pero Melquisedec se encuentra con Abraham y le saca pan y vino. Pan y vino no se mencionan en toda la Biblia hasta el tiempo en que Jesús celebra la Pascua y tomando el pan, dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros se derrama y esta es mi sangre que por vosotros se derrama. Quiere decir que en realidad, cuando Jesús le dijo a los judíos en San Juan capítulo 8 que Abraham vio mi día, lo que sucedió es que Abraham, cuando se encontró con Melquisedec, celebró una santa cena anticipada. Diga conmigo, wow. Jesús dijo, Abraham vio mi día. Quiere decir que Abraham vio a Cristo. Melquisedec le mostró la obra redentora y le sacó pan y vino en sentido de comida, de comunión. Celebraron la primer cena de toda la historia bíblica y Abraham tuvo la experiencia más extraordinaria de ser bendecido por Dios. Vaya conmigo al versículo siguiente. Mira lo que dice. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que te entregó en tus manos, en tu mano, todos tus enemigos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Escúcheme bien. ¿Los diezmos de qué le dio a Abraham? De las riquezas de las 9 naciones que él no tocó. Tuvo la experiencia de conocer a Dios, de entender lo que sin duda pocos cristianos han entendido hasta hoy,
que cuando conoces a Dios y cuando vivís una experiencia personal con Él, cuando lo conoces en la dimensión que lo tenés que conocer, nunca más dependés de nadie, nunca más dependés de tu jefe, nunca más dependés de un gobierno, nunca más dependés de nadie, solamente aprendés a depender de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso a Dios. Por eso andás discutiendo, por eso te andás peleando con las migajas. Por eso andás hablando mal de tus gobiernos. Por eso andás hablando mal de la gente, porque sencillamente de tu jefe. Hay empleados que hablan mal de su jefe, pues ustedes lo sabían. Yo por eso he orado para que le caiga. No, ¿verdad? Al principio sos el mejor jefe, al principio sos el que le da la oportunidad, al principio sos el más ilustre y hasta te preparan el mate a la mañana, pasado el año hasta te lo escupen cuando te lo dan. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Al principio yo soy el mejor pastor, esta es la mejor iglesia, qué lindo que predica el gordito. Al principio esta es la mejor iglesia, la mejor casa, al principio somos la mejor iglesia. Por eso la gente cuando viene yo le digo, conózcanos. No es nada personal con lo que están viniendo hace poco, ¿verdad? Conózcanos, porque no soy tan bueno como usted se imagina, soy malo, muy malo. Con el tiempo empezamos a ver los defectos, los problemas. Pero descendés a esas partes tan abajo porque no conoces a Dios. Esas tardes yo sabía a qué hora me arrodillaba, nunca supe a qué hora me levantaba. Es más, como el taller de costura de mi hermana está pegado al lado. Dice que las chicas le decían a mi hermana, che, pero Ángel no hace nada en todo el día. Y yo me encerraba, me tiraba al piso. No tenía una alfombra como esta, era el piso de mosaico, frío, mal curado. Y me tiraba al piso a llorar hasta no tener más lágrimas, hasta que conocí de quién dependo. Y a partir de esa instancia aprendí a saber de dónde viene mi bendición. Mi bendición viene del Dios de los cielos. Y cuando conoces al Dios de los cielos, ni la inflación, ni el dólar, ni Macri, ni Dujón, ni nadie, ni nada frenará tu bendición. Dios igual te va a bendecir. Dale un fuerte aplauso a Dios. Después de semejante experiencia de vida, Abraham está diciendo, yo decidí depender del que conozco, del Altísimo. No hay nada sobre Él, no hay nadie encima de Él, y que Él tiene los recursos y el conocimiento de todo lo que me falta. Yo dependo, mi vida no está a la deriva. En segundo lugar, cuando aprendes a depender de Dios, aprendes la importancia del equipo. Diga conmigo, la importancia del equipo. Te das cuenta lo que alguien dijo en algún momento, que nadie llega solo a su destino. Nadie. Por eso nos ponemos de novio, por eso nos casamos. ¿Qué estamos buscando? Un equipo. Nacho está buscando un equipo. Yo estoy yendo a fondo, Nacho. Si vos sobrevivís, hermano, yo estoy yendo a fondo. Pero la libertad que tengo con Nacho, porque a Nacho lo conozco de chiquitito. Los padres me andaban llevando por Uruguay, predicando yo por ahí, y Nacho era chiquitito, ¿te acordás? No, voy a fondo. ¿Qué está buscando? Nacho está buscando un equipo. Encontró una defensa bien armada. Pero ¿qué está buscando? ¿Qué buscamos cuando nos ponemos de novio? Estamos buscando, ¿qué tomamos cuando hacemos una familia? Buscamos un equipo. El complemento, el equilibrio. Porque aprendemos de que es vital para llegar a nuestro destino trabajar en equipo. Diga conmigo, trabajar en equipo.
Nos cuesta trabajar en equipo y especialmente los latinos. Somos genios individualmente. Hablando, somos genios. Tenemos el mejor jugador del mundo. Se quedó mirando así la copa. Tenemos el mejor equipo de fútbol del mundo. Somos unos genios individualmente, pero colectivamente no sabemos funcionar. Nos cuesta trabajar en equipo, Pero mire, ¿qué le vamos a echar la culpa al gobierno o al pobre director técnico? ¿Qué le vamos a echar la culpa si nosotros todavía no pudimos formar un equipo en nuestra familia? Usted que anda hablando mal de su gobierno, usted que anda hablando mal, estos son todos unos ineptos. ¿Y usted qué hizo con su familia si todavía no formó un equipo con su familia? Si hasta cuando llega la hora de comer, su hijo se va a comer al cuarto. Es la sociedad individualista que está ahí, cada uno en su mundo. Yo no sé si a usted le pasa, a mí a veces me pasa, nosotros llegamos y ¡bum!, se van a los cuartos. Nos quedamos solas, ¿verdad? Y los jóvenes de ahora que tienen espíritu de vampiro, ¿vio que los jóvenes ahora tienen espíritu de vampiro? Viven de noche. Usted a las 3 de la mañana siente un ruido, se levanta, ¿qué pasó? Nos entraron, no hicieron nada. No, estaba Azul haciendo una pasta flora a las 3 de la mañana. Así me contaron, Azul, así me contaron, te juro por Dios. Claro, el gato y el ratón no, el gato no estaba, los ratones estaban haciendo fiesta. Y yo levanté asustado a las 3 de la mañana, ruido. Azul haciendo una pasta flora, lo malo que no convidó, pero estaba. Veo que ahora viven de noche. En cuanto aparece el primer haz de luz, ¡pum!, se esconden. Y son las 4 de la tarde que andáis pateándole la cama, levantate. Y ahí medio dormido te dicen, todo el año estudié, pero yo trabajo toda la vida y no digo nada. Si usted se siente identificado, denme un aplauso, yo lo hago por usted también. Levantarlo de la cama es una odisea, es una experiencia diaria, puedes escribir un libro. El Espíritu Santo levantó a Cristo después de 3 días muerto, a este no lo puede levantar a la mañana. No sabemos funcionar en equipo, ni nos ponemos de acuerdo todavía en nuestra casa. ¿Qué podemos esperar con la sociedad? Eran las primeras horas de una jornada muy larga, una jornada que demoraría 40 años. Moisés tiene que aprender una lección que fue difícil para él. Muy poca gente sabe por qué razón Dios lo mandó a Moisés 40 años al desierto. Moisés era el estratega del ejército egipcio. Era el heredero del trono de Faraón. Dice que él agarró, fue y mató, porque él en su interior quería que todo el mundo se dé cuenta que él era el líder. Había sido preparado en toda educación de los egipcios. La Biblia dice que fue instruido en la sabiduría de los egipcios. Los egipcios no eran tan ordinarios como los israelitas, ni los judíos, que por cierto es un pueblo de brutos en aquella época. Hoy son genios y los hombres más extraordinarios del mundo están dentro de las filas judías. Los genios, los ingenieros, los tipos más luminosos. Pero en aquella época no era así. Los egipcios eran los que la tenían clara. Los egipcios estudiaban el cosmos, las constelaciones. Los egipcios, todo principio, inclusive de medicina, están en los libros de los egipcios. Los egipcios estudiaron los cadáveres, hicieron las primeras autopsias, eran genios. Y Moisés fue instruido en esa sabiduría. En esa universidad se graduó. Se graduó en la mejor universidad. Moisés no era un ignorante, Moisés era un luminoso, un estratega. La historia dice que ideó una estrategia contra los etíopes, archienemigos de los egipcios, a quienes venció con una estrategia militar extraordinaria. Era un estratega de primera, hasta que Dios dijo, todo eso no me sirve. 40 años al desierto a pastorear ovejas de su suegro, ni siquiera eran de él. Dios me libre, me guarde con su sangre preciosa. Tener a tu jefe que sea tu suegro y encima no te paga porque dice que no le pagó. Hay cosas crueles en la Biblia, hermano. Lo metió bajo el suegro, lo mandó a pastorear ovejas 40 años.
que lo único que escuchaba Moisés en el desierto era ¿Vio cuando Moisés se presenta delante de Dios, que Dios lo llama? Dice que él dijo, ¿por qué me llamas a mí si soy hombre de pocas palabras? No estaba jugando. Moisés no era tartamudo, se volvió tartamudo. Tantos años hablando con las ovejas, perdió el habla, hermano. Pues si usted no quiere perder el habla, cásese. Su mujer le va a enseñar el habla toda la vida, le va a hablar siempre. Ay, hoy estoy con todas las luces, hoy me quedo acá, hermano. Y voy por el segundo punto, me faltan como 5. ¿Me da tiempo? Moisés perdió el habla porque ya no hablaba con nadie, estaba en el desierto rodeado de ovejas. A nadie ha prestado atención que cuando Dios lo llamó en la zarza, Dios le dice, ve por tanto ahora. ¿Qué le está diciendo Dios a Moisés? Ahora sí. Ahora estás tan liquidado, ahora se te fueron todos los humos, porque vio hermano, vamos, en este grupo de amigos que tenemos hoy, hay gente que tiene los humos muy altos. Ni Dios se los baja. ¿Usted no conoce gente así? 20 años de iglesia sigue siendo lo mismo. ¿A qué va la iglesia si sigue siendo la misma persona? Hay gente que ni Dios le bajó los... Y este tenía unos humos. Hay gente que tiene unos humos, hermano. A veces yo digo, y menos mal que no tienen, porque si llegan a tener te pasan por arriba. Veo que hay gente que ni bien tiene algo, ya te lo muestra, te dice, ¿verdad? Somos así, triunfalistas, somos ganadores. Nos gusta mostrar el éxito porque nos encanta mostrarlo, ¿verdad? Y ahí era Moisés, pero después de 40 años... había quedado en un tratamiento tan lisito, Moisés estaba lisito, el suegro le daba y él sí. Y le dijo, esta es tu mujer, está bien, mande. Y yo creo, no le cuenten a Moisés, pero me contaron que hasta la mujer lo mandaba. Esto de chusmeta barato les gusta, ¿eh? Cómo se saborean. Están esperando que le diga el porqué, ¿verdad? Entonces había quedado tan lisito que un arbusto prendido fuego le dice, mete tu mano adentro del... La metió. Usted vio que Moisés no cuestionó nada. Le dijo, tira el palo, lo tiraba. Levantarlo, lo levantaba. No objetó nada Moisés. Moisés tenía que aprender una larga experiencia que le iba a tomar 40 años. Moisés tuvo que aprender la larga y profunda verdad, superlativa y relevante, que es, Moisés querido, vas a tener que trabajar en equipo. Y eso se llama dependencia. Diga conmigo, dependencia. ¿Por qué? Porque cuando aparece el superhéroe o el supercapitán, la gloria se la lleva a él, pero cuando la gloria no es tuya, cuando la gloria cae en un equipo, vas a tener que depender de Dios y de tu equipo para lograr el objetivo. Abra su Biblia, por favor, en Éxodo capítulo 17. Éxodo 17. El primer conflicto bélico, Amalek. Un pueblo de villanos que vivía del saqueo y del bien ajeno, atacó por la retaguardia el punto más débil de los que marchaban, enfermos, ancianos y comparecientes que no podían ir al ritmo de los demás. Sin duda, Amalek representa el golpe sutil, el ataque sutil, morboso, oportunista, el golpe indefenso que va por la espalda. La Biblia dice que cuando Israel marchaba, en el fondo de Israel estaban los ancianos y los enfermos. Y Amalek dice que atacó a Israel por la retaguardia. Eso significa el golpe despiadado, el ataque por la espalda. ¿A cuántos los han atacado alguna vez por la espalda? Es la traición. Es el golpe sutil, el momento oportuno, en el momento de máxima debilidad, ahí viene el hachazo. A tal punto
que esa actitud le molestó a Dios, que Él mismo se encarga de repetirla en Deuteronomio, que Dios le dice, acuérdate de lo que te hizo Amalek contigo en el camino cuando salías a Egipto, de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando andabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, borrarás la memoria de Amalek. Lo que le costó a Saúl por no borrarlo del mapa. Dios dijo, esos me la van a pagar. No se puede golpear tan bajo. No se puede golpear a un hombre que está caído. No se puede golpear por la retaguardia. Es la primera batalla. Diga conmigo, la primera batalla. Moisés sabe dos cosas. Tiene un pueblo de bruto. Número dos, sabe que ninguno de los que lo rodea tienen conciencia, no son hombres de guerra. Eran brutos trabajadores, pero no eran hombres de guerra. Entonces tiene que batallar contra Amalek. Capítulo 17 de Éxodo, verso 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Redifim. Y dijo Moisés a Josué, escogeos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Por favor, subraye eso, porque no es menor. La vara de Dios significaba la autoridad de Dios. ¿Con qué dividió el mar, Moisés? ¿Con la? ¿Qué usaba Moisés cada vez que hacía un milagro? ¿La? ¿Cómo subió al monte? ¿Con la? Él pensaba que con la vara alcanzaba. Y Dios le dio una gran lección. ¿Qué es la gran lección? Codialo fuerte al de al lado y decirle, agárrate. Dale, Sara, pegale el codazo. Lo importante es la unción. Ahí están los llaneros solitarios. ¿Usted vio el llanero solitario? Yo sé que es de otra época, pero el llanero solitario tenía un solo problema. Siempre hay un indio que lo sigue. La casaste, Alejandro, ¿no? Lo único que importa es la autoridad que Dios me dio, y a su nombre gloria, y a su gloria más gloria. Moisés agarró la vara y le dijo a José, José, andate abajo que tengo el macho de espada. Tengo la vara de Dios. Pero la vara de Dios no alcanzó. Diga conmigo, no alcanzó. Vaya. Mire lo que dice. Verso 10. E hizo José como le dijo Moisés. Pelearon contra Amalek y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés las manos, Israel prevalecía. Mas cuando bajaba su mano, ¿qué hacía? Prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés hasta Moisés se cansó. Hasta los Moisés se cansan, hasta los angelitos se cansan. Moisés se cansó. Y entonces Hur y Aarón, que estaban al lado, dijeron, la única manera que le ganemos a Amalek es que le sostengamos las manos. Y entonces agarraron una piedra y la pusieron, lo sentaron a Moisés, y Moisés tuvo que aprender una expresión por primera vez en su historia. Necesitó depender de los demás. Y entonces dice que Aarón y Hur se pusieron uno a su izquierda y otro a su derecha y le levantaron los brazos, y mientras Moisés tenía los brazos levantados, Josué ganaba. Entonces quiere decir que Josué está abajo, Aarón y Hur arriba y Moisés con las manos. Solo así deshicieron a Amalek. Nada se logra si no es en trabajo en equipo. Por eso yo te necesito. Yo te necesito. Yo necesito de cada uno de ustedes. Yo no puedo solo. Por más que esté la vara de Dios en mis manos. Sería un horror. Un error de concepto. Una atrocidad hasta bíblica. Cuando un hombre se arroja al derecho de pensar que él es el principio y el fin.
Sería una equivocación tan absurda que a mis 47 años y 33 años de servicio no podría cometer. Yo los necesito a todos. Y por si usted no se dio cuenta, usted también. Por más que esté la vara, eso no me asegura la victoria. La victoria me asegura cuando yo dependo de Dios. Y a través de esa experiencia aprendí a trabajar en equipo, lo que años después Pablo mencionaría en 1 Corintios, un verdadero trabajo en equipo, el cuerpo. Diga conmigo, el cuerpo. La oreja no le puede decir al pie, no te necesito. El corazón no le puede decir a la cabeza, no te necesito. Y Pablo dice, porque hasta los miembros que nosotros vestimos de menor honra son los de mayor honra. Hasta lo que usted desprecia, hasta lo que usted piensa que es el flojito de la iglesia. Yo conozco gente que es tan religiosa, que anda juzgando a los demás y diciendo quién está bien, quién está mal, y que ese es maduro y el otro es inmaduro. Y hasta hacen reuniones de ministerio. Yo he estado en esas reuniones donde juzgábamos la espiritualidad y la madurez de toda la congregación, y Pablo dice, aún los miembros más débiles son los más fuertes. ¿Cuántos dicen amén? La tercera experiencia que vivís cuando dependés de Dios es que aprendés, y voy a tirar algo que le va a doler, a humillarte. Diga conmigo, humillarme. ¿A cuánto les encanta humillarse? La dependencia solo se logra cuando aprendemos a humillarnos. Cuando aprendes a ser humilde. Dice Jesús que por lo que padeció aprendió. Y llevamos años aprendiendo el difícil camino de la humildad. ¿Sabe por qué te cuesta depender de Dios? Porque no sos humilde. Porque es muy difícil, hermanos. Yo quiero solucionar todos mis problemas, yo no necesito de Dios. Yo sé cómo se hace. Yo sé que en una tempestad hay que bajar las velas para que el viento no me arrase. Y los discípulos sabían qué hacer, pero no alcanzó. Y entonces dice que los discípulos arrojaban las cosas. El manual te dice, si tu marido te trata mal, cortale los víveres. No le haga más de comer, no le des la palabra. El manualcito, el manual ese que lo explica todo, cómo hacer, de qué manera. Los discípulos sabían y actuaron según el manual. El manual de un viejo pescador dice que cuando viene una tormenta hay que primero echar el bagaje. Después de echar el bagaje hay que bajar las velas. Hay que hacer todo eso para salvar la nave. Hasta que la nave se parta. Y si la nave se parte, el último que se tira es el capitán y el resto se tira primero. Eso es de manual. Lo que hacía más difícil la situación es que el inconsciente de Jesús estaba durmiendo. ¿Cómo se hace para dormir, hijo de Dios? El tipo estaba durmiendo mientras ellos estaban padeciéndolo. Se estaba durmiendo y a nadie se le ocurrió decir, che, tenemos al Messi acá con nosotros. Tenemos al number one. Tenemos al número uno. Tenemos al que sanó enfermos. Este tipo hizo cosas increíbles. Estamos hablando de los discípulos. A nadie se le ocurrió acudir a Jesús. Lo dejaron dormir mientras ellos hicieron todo el resto, hasta que no pudiendo más, dijeron no queda otra, hay que despertar. Y fueron con mal humor. ¿Vio que fue con mal humor? Porque dice que fueron y le dijeron, maestro, ¿cómo lo que los sacudieron? Y el reproche. No, usted es igual. Después que hace todo el librito, le cuesta ir al Señor. Porque Él está en otra onda.
A él le cuesta y cuando va a su Señor, encima va con mal humor y con reproche. No te da cuidado, tan insensible sos. ¿Por qué tardaron tanto en ir a Jesús? Por soberbia. Lisa y llanamente soberbia. Diga conmigo, soberbia. ¿Sabe que no lo noto convencido? Parece que no le gusta esto. Diga conmigo, soberbia. No, así no. Dígalo más fuerte. No, a la cuenta de 3. 1, 2 y... Soberbia. Yo no soy soberbio, pastor. No soy soberbio. ¿Está seguro que usted no es soberbio? Le voy a explicar por qué. Cuando nada tiene solución y cuando todo tu proyecto se cae delante de tus ojos y cuando ves sufrir a la gente que más amas, ¿cómo todavía no te postraste de cabeza al piso delante de tu Señor a pedir misericordia? Hoy hay que dar demasiadas explicaciones. ¿Qué te pasa? Que no tomas la decisión de estar delante de Dios hasta que Él te responda. No es por ser un ortodoxo, pero yo soy fruto de ese cristianismo, donde cuando las papas quemaban, viejo, la gente socorría a la iglesia. Con inviernos crueles, no había calefacción ni aire acondicionado. En verano nos paspábamos y en invierno nos salían sabayones en las orejas. Pero había que ir a la iglesia a buscar a Dios. Y en las iglesias teníamos por ahí apenas una pantallita ahí de gas, que cuando estabas de pie te pegaba acá y el frío de afuera te dejaba la oreja roja. Con el mayor de los respetos, porque soy su pastor y por eso le puedo decir, esto no lo podría decir nadie más que su pastor, por el respeto que un pastor debe tener a su iglesia. Y de eso yo enseño y vivo. Estamos en el peor momento del país. Y los miércoles cada vez viene menos gente. Diga conmigo amén. Cuando tendríamos que correr a la casa de Dios, a clamar por dos cosas, por nuestra nación y por nuestra iglesia. Porque estamos en el tiempo donde seguramente y certeramente Cristo ha de venir por su iglesia. Y tendríamos que estar clamando, porque dentro de poco el esposo, el amado, tocará la trompeta. Jesús dijo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, ese lleva mucho fruto. Es tiempo de humillarnos delante de Dios, porque con eso reconoceremos y dependeremos de Él. Voy a terminar. Número 4. No solamente vivimos la decisión, no solamente aprendemos la importancia de trabajar en equipo, no solamente nos humillaremos, sino que experimentaremos la más profunda adoración. Chino básico para muchos, porque para muchos la adoración es simplemente cantar y cantar a Dios. Alguien dijo que adorar es reverenciar con sumo respeto y honor, amar con extremo, y otra traducción dice que adorar es besar. Jesús le dijo a la samaritana que la hora venía y la hora era cuando el Padre estaba buscando una sola cosa: verdaderos, diga conmigo, verdaderos adoradores.
porque hay del otro. El verdadero adorador cuenta las horas para estar con su Señor. Se anticipa al alba. Y no hay cosa más deseable que estar con Él. A mí no me interesa estar acá. Y Él lo sabe. A mí hay una sola cosa que me interesa: besarlo. La mujer fue detrás de Jesús porque ni siquiera se sintió con autoridad de mirarle a la cara. Y dice que desde atrás le lavó los pies al Señor. Y con sus lágrimas y empezó a besarlo. Eso significaba una verdadera adoración. A lo que los religiosos dijeron: si este fuera profeta, sabría qué y qué clase de persona. Y Jesús le dijo: Simón, cuando yo entré acá, vos no me lavaste los pies. Pero esta no dejó de lavarlo con sus lágrimas. No me diste beso. Esta no paró de besarme. No paró de adorarme. Hay un lugar, el mejor de mi casa, que es cuando cierro la puerta y donde nadie me puede ver y donde nadie me puede escuchar. Yo puedo pasar horas. Yo ayer le decía al Señor: yo no quiero salir de este cuarto, no me interesa salir de este cuarto. Verdaderos adoradores son aquellos que son capaces, que logran en una intimidad tan profunda con Dios que pueden besarlo. Y entonces cuando llegas a esa instancia de entrega y de devoción, a ese amor extremo, dependés de Él, solo de Él. Jesús le dijo a la samaritana: porque es necesario que los que adoren, le adoren al Padre en espíritu y en verdad. No solamente le adoramos en espíritu, le adoramos en verdad. No solo le adoramos con nuestro espíritu, le adoramos en relación a la verdad. Y entonces, como le adoramos en relación a la verdad, nos transformamos en verdaderos adoradores. Y cuando llegas a esa instancia, tu vida depende. Entonces, ¿sabe una cosa? Cuando usted vive esa experiencia, usted deja de pedir por sus necesidades. Yo no pido por mis necesidades. Jesús dijo: no pidan por sus necesidades, y el Padre sabe qué necesidades tienen. ¿Por qué? Porque llegás a la instancia de saber que dependés de Él. ¿Cuántos dicen amén? Termino. Cuando vivís la experiencia de depender de Dios, vas a reprogramar tus coordenadas. Diga conmigo: reprogramar las coordenadas. Nuestras vidas muchas veces necesitan recibir coordenadas precisas para llegar al destino soñado, las que muchas veces y que en muchas oportunidades hemos equivocado. Yo con mi vida hago lo que quiero. Está bien. Pero el problema que tengo es que tus decisiones me van a afectar. Eso es verso. Yo con mi vida hago lo que quiera. Mentira. Sí, ya sé que con tu vida podés hacer lo que querés, pero las consecuencias yo también las voy a vivir, porque el hombre es soberano en sus decisiones, pero solidario en las consecuencias. Porque tu decisión va a afectar a mi familia. Tu decisión de irte de casa y hacer con tu vida lo que se te da la gana, cuando te pase lo que te va a pasar allá afuera, vas a venir corriendo acá y tus consecuencias a mí me van a afectar. Entonces nosotros con nuestra vida ponemos nuestras coordenadas, hacemos lo que queremos, gastamos nuestra vida, hacemos lo que queremos. Sin embargo, cuando dependemos de Dios, recibís nuevas coordenadas. Si yo le pregunto a usted, ¿cuáles fueron los dos hombres más grandes del Nuevo Testamento después de Jesús?
Y yo le diría a usted, dígame los dos hombres más importantes después de Jesús en el Nuevo Testamento. ¿De quién podríamos hablar? Hay dos hombres que indiscutiblemente fueron los más grandes. El primero fue Pedro y el segundo fue Pablo. Pedro porque toma el liderazgo de la iglesia cuando Jesús ya no estaba. Había que tener coraje para enfrentar a los que crucificaron a Jesús y enfrentarlo como Él los enfrentó. Fue la voz de Dios. Pedro se levantó como la voz de Dios. Y Pablo fue el que abrió la iglesia, el misionero, el hombre que más iglesia levantó, más discípulos formó. Entonces indiscutiblemente estamos hablando de los dos discípulos más grandes. Los dos discípulos más grandes recibieron de parte de Dios una clara enseñanza. Y me gustaría que por favor me escuche, porque el apóstol San Pedro, la última vez que Jesús lo va a ver, cuando se encuentra y le dice, me amas, me amas, me amas, ¿se acuerdan? Y todo el mundo se queda con el me amas, me amas, me amas, porque nos encanta esto, nos encanta lo del amor, el amor agaperos y toda esa historia. Pero no nos olvidamos que después viene un versículo que es tremendo. Jesús le dice a Pedro, de cierto te digo, que cuando era más joven, no se está refiriendo a la edad, le está diciendo cuando eras inmaduro, cuando eras más joven, ibas a donde, ¿qué dice? ¿Qué dijo? A donde querías. Cuando eras más niño, ibas donde querías. Cuando eras más inmaduro, ibas donde querías. Más cuando seas viejo, viejos son los trapos. Acá no hay nadie viejo. ¿Cuántos dicen amén? Está todo gente madura o más madura, pero no viejos. Nunca diga los viejos, ya los hombres maduros. Entonces Jesús le dice a Pedro, pero cuando seas viejo, extenderás tu mano, te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿Qué significa eso? Pedrito, vas a tener que aprender a depender. ¿Cuántos dicen amén? Y depender de Dios es que Él te va a llevar a donde vos no querés. Por eso Dios te trajo acá. Mire cómo me río de Janeiro. ¿Cuántos vinieron? Díganme la verdad, yo no me voy a ofender, hermano, estamos cerca de una Santa Cena, no voy a pelear con nadie. ¿Cuántos vinieron acá con resquejemores y como diciendo, voy a ir? ¿Cuántos vinieron acá con ideas raras? Levanten la mano, a ver, levanten la mano. Los que vinieron con un montón de prejuicios acá a esta iglesia. A ver, levanten la mano, sea sincero. Si no los empiezo a nombrar porque me lo dijeron. Hubo gente que me dijo, yo decía, no voy a ir a esa iglesia porque esa iglesia es de los ricos. Yo no los encuentro. No, porque esa iglesia, y encima no sé por qué dicen la de los caputos, porque ni siquiera es de los caputos. Acá tenemos un Sauci, un Roja, un Luna. Ese es lo peor, pero no importa. Antes hacías lo que querías, pero ahora vas a ir donde no querés. Y a Pablo, cuando se lo encontró en el camino a Damasco, Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra tu aguijón. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces dice que Pablo dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Y el Señor dijo, levántate y entra a tal ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Pablo no era de los que pedía que le digan lo que tenía que hacer. Él tuvo que aprender que venga un hermano a orar por sus ojos para que sea sanado. ¿Qué significa eso? Aprendió a depender. ¿Cuántos en esta mañana querrán depender de Dios? Jesús le dijo a sus dos hombres, para seguirme vas a tener que aprender a depender de mí. Y hermanos, depender de Dios es vaciarte y decir lo que vos quieras, no lo que yo quiero. Cierre sus ojos, incline su rostro.